Ok, vale. Ok, perfecto. Bueno, hoy nos toca empezar la clase de, de- de fundamentos de finanzas y el tema sería la introducción y el primer tema que es la economía y los mercados financieros, ¿no? Entonces vamos a proceder con eso, ¿no? Ok, ok, primero nosotros vamos a trabajar aquí fundamentalmente análisis fundamental, ¿ok? Y eso significa que es análisis de variables económicas y financieras relativas a las inversiones. ¿Ok? Esto es un análisis que se realiza por diferentes vías, pero que siempre está relacionado al trabajo de conocer y seguir a las empresas que nos interesan y de detectar posibilidades de ganancia. ¿Ok? Y hay que diferenciarlo un poco, ¿no? Porque hay algunos eh, eh, analistas o a veces corredores de bolsa que utilizan el análisis técnico, ¿no? Sobre todo los que hacen commodities y los que hacen monedas y también los que hacen criptos, ¿ok? A veces trabajan con análisis técnico, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poco esto, ¿ok? Son dos técnicas completamente distintas, ¿ok? Y no son compatibles, ¿ok? El análisis fundamental supone que la empresa tiene un valor o que el activo tiene un valor y que eso es alcanzado en el tiempo y el objetivo es encontrar ese valor, ¿ok? Ojo que eso no quiere decir que eso es absoluto, ¿no? O sea, en lo más mínimo, ¿no? ¿Ok? Y además, eso también lo vamos a tratar de tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, para, para esta forma de enfoque, la forma del análisis fundamental, son importantes las noticias, los datos, las variables, todos esos son elementos que conforman parte sustancial del análisis fundamental, ¿no? Okay, en el análisis técnico, okay, el análisis técnico tiene una cosa que es muy atractiva, ¿no? Okay, lo atractivo del análisis técnico es que supone que lo único importante es el precio, ¿okay? Y que si usted tiene los precios, usted no necesita más nada, no necesita noticias, no necesita variables económicas, no necesita saber nada más que precio, ¿okay? Entonces, y esa es la razón por la cual el análisis técnico es un análisis de gráficos, pues, ¿okay? Entonces, y yo sí les voy a agradecer muchísimo que apaguen los micrófonos, ¿sabes? Entonces, ese análisis de gráfico nos podría permitir anticipar lo que puede ocurrir en el mercado. ¿Okay? O sea, eso pareciera que es lo que dicta el análisis técnico. ¿Okay? Por eso que les digo que es muy atractivo, ¿okay? Porque efectivamente es cierto que la información más relevante en el mercado es el precio, pero eso no significa que es 100% seguro, ¿no? ¿Okay? Ninguna de las dos técnicas es 100% segura y tampoco las técnicas no son compatibles, ¿no? ¿Okay? O sea, yo tengo años en este lío, ¿okay? Y, por ejemplo, en los 90, en, en Citi había un chico que trabajaba en finanzas corporativas que me dijo una vez que él hacía las dos cosas, ¿no? Fundamental y técnico, ¿okay? Y que las compatibilizaba. Eso no es posible muchas veces porque a veces el análisis fundamental te dice compra, ¿okay? Y el análisis técnico te dice vende. Y a veces lo contrario, ¿no? A veces el fundamental te está diciendo vende y el técnico te dice compra. Entonces esas incompatibilidades no son fáciles de resolver, pues, ¿okay? Entonces, por eso es que es preferible que si una persona va a hacer análisis técnico, se dedique solamente al análisis técnico. Y si una persona va a hacer análisis fundamental, se dedique única y exclusivamente al análisis fundamental. ¿Okay? Entonces, eso como aclaratoria, ¿no? Nosotros vamos a ver algunas cosas de análisis técnico para que más o menos este,
queden claros los conceptos y cómo se usan, ¿okay? Pero el core de esta materia es análisis fundamental, ¿okay? Bueno, hay una cosa que hay que tener bien presente, ¿no? Nunca debemos confundir precio, costo y valor, ¿okay? Es más, yo siempre comento que ese es uno de las, de las características que, que distingue a un economista, ¿no? Un economista de verdad tiene que tener un concepto claro de las tres cosas, ¿no? Y el precio es un acuerdo momentáneo, ¿okay? Con el que se cierra una transacción. El precio siempre es una variable objetiva, ¿no? ¿Okay? O sea, es una cosa que se evidencia, ¿no? ¿Okay? El costo es aquello que yo abandono para conseguir algo, ¿okay? Por lo cual todos los costos son costos de oportunidad, ¿okay? No existe más nada que costos de oportunidad. Y eso es terriblemente subjetivo, ¿okay? O sea, no, lo que es costo para mí probablemente no es costo para ustedes, ¿okay? Entonces, no, eso no es asible como el precio, ¿okay? Eso no se puede determinar así como el precio, ¿okay? Por eso es que a veces, por eso es que la economía es tan compleja, ¿okay? Y el otro elemento es el valor, ¿no? ¿Okay? Y valor, ¿okay? Yo aquí me alejo por completo de la escuela clásica de economía, es la representación subjetiva y particular que un bien hace experimentar a un individuo en un determinado momento. Y es absolutamente subjetivo, ¿okay? Entonces, cuando en finanzas hablamos de valor, ¿okay? Nos estamos asomando a esto, ¿okay? Pero estamos tratando de hacer una medición objetiva del valor, ¿okay? Que probablemente no es verdad, ¿okay? Probablemente no es verdad, ¿okay? Entonces eso hay que tenerlo bien claro, ¿okay? El profesor lo tiene claro, ¿okay? Yo espero que los alumnos lo tengan claro, ¿okay? O sea, cuando a mí me encargan la valoración de una empresa, ¿okay? Yo lo hago con el mayor rigor posible, ¿okay? Pero yo sé, ¿okay? Que esa apreciación siempre es subjetiva, ¿okay? Es más, probablemente no se lo digo a la persona que me lo está encargando, pero en el fondo de mi alma yo sé que eso es subjetivo, ¿okay? Y que probablemente me estoy equivocando, ¿okay? Ok, vamos a ver cuáles son las etapas del análisis, ¿no? Bueno, miren, esto irremisiblemente arranca por el análisis económico, ¿ok? Y, y obviamente tiene dos esquemas de análisis, ¿no? El esquema macro y el esquema micro, ¿no? Y bueno, en el esquema macro vamos a ver un poco de política fiscal, un poco de política monetaria y un poco de política del sector externo, pero ojo, ¿okay? No con la óptica del macroeconomista, sino con la óptica del analista financiero, ¿okay? Eso lo vamos a tratar de hacer, ¿no? Y vamos a tratar de hacer también un análisis de sector, un análisis micro, ¿okay? Análisis de industria, en el cual vamos a ver la empresa en su entorno, ¿okay? Entonces, eso lo vamos a hacer a lo largo de todo el curso, ¿no? Hoy quizá nos vamos a centrar un poco en la parte macro, ¿okay? Pero vamos a tratar de llegar a la parte micro lentamente, ¿okay? Y eso es el objetivo de los trabajos que vamos a realizar, ¿no? Fíjense, si nosotros partimos de la contabilidad social, el Producto Interno Bruto siempre es consumo más inversión más gasto del gobierno más el saldo de la balanza comercial, ¿no? ¿Okay? Pero al mismo tiempo el ingreso es consumo más ahorro más los impuestos, ¿okay? Entonces uno puede hacer el juego de que existe equilibrio, ¿okay? Y iguala el ingreso con el Producto Interno Bruto, ¿no? Y de ahí salen las variables fundamentales, ¿okay? O las identidades fundamentales por las cuales se realiza la política económica, ¿no? ¿Okay? O sea, si
hacemos consumo más ahorro más los impuestos, igual a consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones, entonces nos queda esta identidad, los dos consumos se van, ¿okay? Y agrupamos, ¿no? Pasamos la inversión para el lado izquierdo, pasamos los impuestos para el lado derecho, ¿okay? O mejor dicho, pasamos el gasto para el lado izquierdo, ¿okay? Y nos queda que ahorro menos inversión es una de las identidades, impuestos menos gastos la otra y el saldo de la balanza comercial el otro. ¿Okay? Entonces, la idea de la política macroeconómica es tratar de conseguir equilibrios, ¿okay? Que supuestamente no se pueden alcanzar solo. ¿Okay? Eso yo lo pongo en duda, ¿no? Pero bueno, al economista le enseñan que tiene que hacer política económica porque los mercados son imperfectos, ¿no? Esa es la consigna, ¿no? Y entonces hay que tratar de conseguir ese equilibrio que probablemente no se consigue si dejamos al mercado libre, ¿no? ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos como tiene que hacer un economista, que es separar los diferentes eh, elementos y analizar uno por uno. Entonces vamos a comenzar por la parte fiscal, ¿no? O sea, vamos a comenzar por el equilibrio del sector gobierno, que supuestamente está determinado por los impuestos menos los gastos. ¿Okay? Entonces aquí hay varias cosas, ¿no? La primera es que eso puede tener tres resultados, ¿no? ¿Okay? Eso puede darnos positivo, ¿okay? En cuyo caso tenemos un superávit fiscal, ¿okay? Y normalmente nos aseguran que si eso pasa, eso probablemente sea la causa de una disminución en el crecimiento económico. ¿Okay? Eh, el otro extremo, ¿okay? Es el déficit. ¿Okay? Voy a saltarme el equilibrio por un momento. El otro extremo es el déficit, ¿okay? Y ese es el que normalmente ¿cómo se llama? Se expone como útil para producir estímulo a la economía, ¿no? Entonces, es más, de hecho, eh, este, ¿cómo se llama? Constantemente se habla de eso, ¿no? De que el gobierno tiene que estimular el crecimiento económico y lo hace probablemente haciendo un presupuesto deficitario, ¿no? ¿Okay? O conduciéndose hacia un presupuesto deficitario, ¿no? Y bueno, y el tercer ítem es que si tenemos un equilibrio, ¿okay? Supuestamente el gobierno es neutral en la economía y no la afecta, ¿no? ¿Okay? Eso, todas esas afirmaciones que están allí son un poquito equivocadas, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver por qué yo lo digo. Fíjense, en el gobierno de Juan Vicente Gómez, en Venezuela, ¿okay? La administración fiscal fue muy austera. ¿Okay? Y de hecho, ¿okay? De hecho, era, era, ¿cómo se llama? Era superavitaria. ¿Okay? Sin embargo, fue una época de bastante crecimiento económico, ¿no? Entonces, no necesariamente el superávit causa recesión, ¿no? O causa disminución en el crecimiento. Entonces, este, esos datos pueden poner en duda lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Okay? Yo les podría mostrar, ¿okay? Lo voy a hacer en un rato, algún gráfico en el cual yo les puedo demostrar que cuando el gobierno tiene déficit no genera mucho crecimiento económico tampoco. ¿Okay? Y no estamos hablando de este momento, ¿okay? Estamos hablando de otros momentos en la historia de Venezuela. ¿Okay? Y,
Y bueno, y la afirmación que está en el medio de que si tenemos equilibrio, supuestamente el gobierno es neutral si el gasto público es bajo. ¿Ok? Ahí sí es neutral. Entonces, en los casos en los cuales el gasto público es demasiado alto, como en el caso venezolano, entonces no, el gobierno nunca es neutral, pues. ¿Ok? Incluso teniendo equilibrio. ¿Ok? Entonces, este, ahí hay algunas cosas que no, ¿cómo se llama? Que no contribuyen a entender bien esto, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver por qué les digo lo que les digo con respecto al, al equilibrio del sector gobierno. ¿Okay? Yo les voy a mostrar algunos gráficos para que observen que lo que estamos diciendo, ¿no? Déjenme buscarlos para que los veamos. ¿Okay? Eso los tengo aquí. Okay. Espérense un momentico que cargue y ya les voy a mostrar los gráficos para que vean. Okay. Ok, fíjense en esto. Vamos a poner primero esto. Ok, fíjense en esto, ¿no? Este es el balance fiscal de la época de Juan Vicente Gómez. Okay, miren, cero, por supuesto, es el equilibrio. Ok, y bueno, hay déficit cuando la cuenta nos da negativa y hay superávit cuando da positiva, ¿no? El balance fiscal está en color azul, ¿no? Por lo cual, fíjense que hubo déficit aquí, 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 y bueno, y si llegamos hasta la muerte de Gómez, sería aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Eh? El resto fue superavitario, ¿no? Y hay una cosa bien curiosa con Gómez, ¿no? Que eso yo lo descubrí haciendo estadísticas el semestre pasado, ¿ok? Para un artículo que estaba trabajando y resulta que Juan Vicente Gómez tenía o sea, creó unas reservas del tesoro, ¿no? Que eh, fueron implantadas desde la época del general Castro, ¿no? Cuando todavía Castro era presidente, Gómez era uno de sus vicepresidentes. Según la constitución de ese momento, había dos vicepresidentes, uno de ellos era Juan Vicente Gómez, y Gómez se encargaba de la parte administrativa del negocio, o sea, del gobierno, y él creó ese fondo de reserva, ¿okay? Que sirvió para cubrir los déficits. Okay, fíjense que este déficit que está aquí fue cubierto con el fondo de reserva. Miren cómo cayó aquí. Okay. Este déficit fue cubierto también con el fondo de reserva, después siguió acumulándose. Okay. O sea que Juan Vicente Gómez en su gobierno, nosotros decimos siempre que Juan Vicente Gómez era un ignorante, un campesino, no sé qué. Okay. Él logró hacer un fondo de reserva. Okay. Como no lo ha logrado hacer ningún presidente en Venezuela. Es más, de hecho, el fondo de reserva de él fue descalabrado por los gobiernos de López Medina y por el gobierno del trienio y por supuesto siguió con los desmanes de Pérez Jiménez, ¿no? ¿Okay? Entonces, pareciera que ese señor campesino e ignorante parece que tenía más cerebro que muchos de nuestros presidentes, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí tienen un ejemplo, ¿okay?
Y esta fue una época de crecimiento económico. ¿Okay? Es más, de hecho, en los años 25, ¿okay? Se crearon nuevos bancos, ¿okay? Llegaron los bancos extranjeros. Por supuesto, ¿cómo se llama? Se fortaleció el negocio petrolero, ¿okay? Que venía creciendo desde 1913, ¿okay? Y la economía venezolana comenzó a crecer de manera importante, ¿okay? O sea que no es una época en la cual haya, haya nada de qué avergonzarse, ¿no? ¿Okay? Por lo menos en la parte económica, ¿no? Y miren, esto es lo que les estaba comentando, pues fíjense que si nosotros comparamos el gasto contra el Producto Interno Bruto, ¿okay? Nos podemos dar cuenta que entre el 50, ¿okay? Y el 68, el promedio de esa variable sería 19.9%, casi 20%, ¿okay? Y sin embargo, eso solamente provocó un crecimiento promedio de 7.1% en el PIB. ¿Okay? O sea que se tuvo que gastar toda esta barbaridad para poder generar este crecimiento económico. Luego, entre el 68 y el 83, ¿okay? Esa misma variable de gasto entre Producto Interno Bruto creció casi 25% y sin embargo eso produjo un crecimiento de apenas del 3.3%. O sea, menos de la mitad que lo que había producido este gasto público desde el 50 hasta el 68. ¿Okay? Y del 86 al 98, fíjense que no estoy poniendo el periodo de Chávez, ¿no? Si ponemos el periodo del chavismo, esto es terrible, ¿okay? Sin comentarios, porque el gasto público creció muchísimo más y el crecimiento se hizo negativo, ¿no? ¿Okay? Entonces, fíjense, el promedio de crecimiento, del promedio del gasto es 19.1%, o sea que más o menos es el mismo que ocurrió entre el 50 y el 68, y el crecimiento económico generado por eso, ¿okay? Apenas, ¿okay? No se acerca ni al 2%, ¿okay? Entonces como que ahí hay algunas cosas que no están bien, ¿okay? Que no se nos están diciendo de una manera adecuada, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, vale, vamos a volver con lo nuestro, ¿no? Vamos a volver con la presentación y eso. Okay. Ok, ya va. Ok, aquí es donde nos habíamos quedado. Okay, entonces, no necesariamente las afirmaciones que están ahí son ciertas. Ok, ok, ¿por qué? Porque las políticas fiscales contradictorias, ¿no? Okay, los keynesianos dicen que el gasto público es expansivo, ¿okay? Hay quien dice que también que el gasto público es inflacionario, ¿okay? Y lo cierto es que el gasto y el gobierno en general afecta a los negocios de diversas maneras, ¿no? Y su importancia relativa es cada día mayor, porque nos guste o no nos guste, el gobierno siempre es un jugador importante, ¿no? Y eso puede causar problemas de crowding out, ¿okay? Que es lo que llaman los economistas expulsión de jugadores, ¿okay? Y eso ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, en los inicios del siglo XX, ¿okay? El gobierno buscó cubrir parte del gasto con crédito, ¿okay? O sea, en 99, 2000, 2001, ¿okay? El gobierno trató de cubrir el gasto con crédito y eso produjo una sequía de créditos al sector privado, ¿okay? Esa sequía de créditos es lo que se llama el crowding out. O sea, porque como el gobierno es un actor tan importante, si el gobierno busca financiarse, ¿okay? Entonces el gobierno expulsa al sector privado del sistema financiero. ¿Okay? Entonces, también eso también es innegable, ¿no? Que el gobierno puede influir en el crecimiento en ciertos sectores, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que se dice mucho, ¿okay? Es que
por ejemplo, es de la influencia del gobierno en la creación de un sector empresarial, ¿no? ¿Sí? Es más, últimamente se oye mucho eso porque porque este gobierno, igual que cualquier otro, tiene sus colaboradores, ¿no? Y sus colaboradores buscan ventajas, ¿ok? Y eso es lo que a veces provocan los gobiernos también, ¿no? ¿Ok? No es lo ideal, pero es un fenómeno que ocurre, ¿no? Y bueno, y dependiendo del financiamiento, porque eso sí es lo importante, ¿ok? El, este, el, el gobierno puede generar inflación o recesión, ¿ok? Dependiendo del financiamiento. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, el gobierno norteamericano maneja siempre, maneja siempre cierto grado de déficit. ¿Ok? Sin embargo, la inflación que se genera en los Estados Unidos no es tan alta como en Venezuela, ¿no? Y eso tiene que ver con el financiamiento del déficit. Pues como el gobierno se financia por la vía de los mercados de capital, entonces el financiamiento es menos inflacionario. ¿Okay? Y en el caso venezolano, el gobierno en los últimos años ha financiado el déficit con emisión de dinero, entonces eso genera distorsiones monetarias que terminan ocasionando inflación. ¿Okay? Ojo que no quiero decir directamente que el incremento de la cantidad de dinero genere incremento en los precios, porque ahí hay que jugar con una variable adicional que vamos a comentar en su momento. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Con respecto a la política cambiaria, ¿okay? Aquí también hay una historia que se puede contar, ¿no? ¿Okay? Fíjense, de hecho, de verdad, el resultado fiscal, el resultado de la balanza de pagos es la reserva internacional, ¿no? Y uno puede intuir lo que está pasando con la reserva con la, con la balanza de pagos viendo lo que pasa con las reservas internacionales, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el sistema genera crecimiento en la reserva internacional, nosotros podríamos suponer que hay un superávit de balanza de pago. ¿Okay? De la misma manera, si nosotros vemos que las reservas internacionales están disminuyendo, eso es evidencia de que probablemente lo que se está generando es un déficit de balanza de pago, ¿no? ¿Okay? Y aquí hay que acentuar una cosa, ¿no? Que no la dijimos antes, ¿no? Que normalmente las variables económicas tienden a ser variables atrasadas, ¿okay? O sea, se generan con atraso, ¿okay? De hecho, el Producto Interno Bruto se genera 5 o 6 semanas después del cierre siempre, ¿okay? Por ejemplo, en Venezuela era normal que el cierre del primer trimestre se hiciese aproximadamente, o sea, la salida de la cifra del primer trimestre saliese aproximadamente en la segunda o tercera semana de mayo, ¿okay? Por lo cual hay un rezago entre 6 y 7 semanas en la información, ¿no? En el caso de las cuentas del sector externo es peor aún, ¿okay? O sea, las exportaciones y las importaciones tienden a ser un poquito más lentas y no digo las salidas de capital, ¿okay? Tienden a ser un poco más lentas en las estadísticas, ¿no? Entonces normalmente salen con cierto retraso, ¿okay? Entonces por eso es que probablemente seguir la Reserva Internacional nos indica qué es lo que está pasando en el sector externo, ¿okay? Bueno, fíjense, y lo que dice la teoría es que normalmente si el gobierno devalúa la moneda, ¿okay? Entonces eso genera aumentos en la exportación, disminuciones en la importación y disminuciones en las salidas de capital, por lo cual una devaluación monetaria debería impulsar el incremento de las reservas internacionales, ¿no? ¿Okay? Y caso contrario, si el gobierno revaluara la moneda, entonces eso generaría una caída en las exportaciones, un aumento en las importaciones y un aumento en las salidas de capital, ¿ok? Por lo cual eso llevaría a una disminución de las reservas internacionales, ¿no? Eso es
lo que dice la teoría, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, aquí hay que acotar una cosa, ¿no? En primer lugar, en Venezuela las exportaciones no son tan sensibles al tipo de cambio, ¿okay? Por lo cual, si usted devalúa, eso no genera más exportación, ¿okay? Genera exportación en algunos sectores, ¿okay? Pero no la exportación que es recurrente en Venezuela, ¿no? De hecho, el petróleo no se exporta más si uno devalúa la moneda, ¿no? Y en su momento, cuando exportábamos hierro, acero, aluminio, tampoco, ¿okay? O sea, la exportación no incentiva perdón, la devaluación del tipo de cambio no incentiva la exportación. Entonces, en Venezuela pasa un poco que las exportaciones se mantienen este, estables, ¿ok? A los cambios en el tipo de cambio, ¿no? Pero fíjense, aquí ocurre una cosa bien curiosa, ¿no? En el año 2010, ¿ok? Estaba todavía vivo el presidente Chávez y él dijo que él no iba a devaluar, ¿no? ¿Okay? Así lo anunció él en su cadena. Él pasó el tipo de cambio de 2.15 a 2.30, perdón, a 4.30, ¿ok? Y dijo que eso no era una devaluación, ¿no? ¿Okay? Y, y bueno, y él mismo anunció, ¿okay? Que producto de ese ajuste, porque no lo llamó devaluación, ¿okay? Un ajustico de 100%, eso iba a provocar un aumento de las exportaciones, una disminución de las importaciones, una disminución de las salidas de capital y una recuperación de las reservas internacionales, ¿no? Y bueno, miren, curiosamente pasó lo contrario, ¿no? El gobierno devaluó, ¿ok? Y el efecto fue el efecto de una revaluación, ¿ok? O sea, se cayeron las exportaciones, subieron las importaciones y subieron las salidas de capital, por lo cual las reservas internacionales se afectaron negativamente, ¿no? ¿Okay? O sea que puede ocurrir lo contrario a lo que dice la teoría, ¿no? ¿Okay? Puede sonar contradictorio, ¿no? ¿Okay? Pero es perfectamente cierto, ¿no? ¿Okay? Acuérdense que ya para 2010 las empresas exportadoras estaban en manos del gobierno, ¿no? El, el, este, cuando el gobierno comenzó a expropiar empresas, comenzó por las empresas que eran privadas y que hacían exportación. Entonces se nacionalizó el hierro, ¿okay? Se nacionalizó el cemento, ¿okay? Que eran bienes que normalmente se exportaban y se colapsó la producción de esos recursos, ¿okay? Por lo cual la exportación, en lugar de crecer, cayó. ¿Okay? Y por supuesto, esos productos que no se exportaban y tampoco se producían comenzaron a importarse. ¿Okay? Entonces, por eso el resultado de la política fue el contrario al que se estaba esperando. ¿Okay? Estamos. Y bueno, y hay que traer a colación un caso muy particular, ¿no? ¿Okay? Que yo voy a esperar que el video se cierre, ¿okay? O para iniciarlo en la segunda tanda, ¿no? ¿Okay? Vamos a hablar un poco de esta política relacionada al sector externo, ¿okay? Con lo cual vamos a entender un poco más de lo que pasa con la política y con los mercados en Venezuela, ¿no? Espera que esto